Tenemos un invitado especial, porque ustedes se deben de acordar de él, y es como el debut nuevamente de un personaje que sigue con su lucha comunitaria, y me impresiona la pasión que sigue con esto. Es Elías Santana, nada más y nada menos, es director ahora de radiocomunidad.com, presidente de @micondominio.com, pero me llama la atención porque él por mucho tiempo fue el ombudsman, el defensor de los lectores en el Nacional, hizo una labor extraordinaria que traspasó las pantallas y los micrófonos, y bueno, de repente no vimos más de ti, y por Rosa, que es nuestra productora, que te reconquistó por todas estas cuestiones de comunidad y de condominios. Para mí es un honor y un placer tenerte aquí, Elías. Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Un gusto, Pedro. Además, soy un televidente frecuente. Ah, qué bueno. Sí, sí, como no, disfruto mucho los programas de gastronomía y la presencia de nuestro buen amigo Frank Monroy aquí, que por cierto está de luto. Aprovechemos de enviarle el pésame porque falleció su padre. Oye, gracias. Le voy a mandar algún mensaje, sobre todo por Twitter, porque él siempre está muy pendiente y siempre escribe, y no son tweets cualquiera, a él lo quiere muchísimo todo lo que es la comunidad de redes sociales. Él nos orienta mucho sobre cómo usar las redes sociales en los condominios, en las asociaciones de vecinos, este tema de los grupos para seguridad, los grupos que pueden utilizarse en estos días de desabastecimiento para que la comunidad se organice alrededor de la llegada de productos y tal. Frank siempre es muy generoso con su conocimiento sobre las redes sociales. Oye, qué bueno, yo por lo menos tengo en mi condominio, tengo varios, pero tengo uno de Margarita, tengo uno de Caracas, pero tú no sabes lo bien que hemos funcionado. Al igual que un condominio es un dolor de cabeza, tengo la suerte de contar con unos vecinos, número uno, los quiero felicitar, a Vilambra, se han manejado súper bien, y cada vez que hay un apartamento que está botando agua, inmediatamente lo sabemos, hay un lío con los gatos, todo el mundo estamos enterados de todo, se nos cayó un muro y todo el mundo ha colaborado mucho, y de verdad que las redes nos ayudan a unirnos y tiene ese sentido social. Yo quería que me hablaras un poco de ese tema, si crees que une o en algunos casos separa a la gente. Es una gran herramienta de mantenernos en contacto constantemente, pero nada, Pedro, sustituye al contacto directo, persona a persona, lo que nosotros llamamos radiobemba. Eso no lo sustituye nada. Más bien las redes sociales, la cartelera del edificio, la posibilidad de un mensajito de texto, una hoja volante por debajo de la puerta, un periódico impreso, es una herramienta, es una excusa para mantenerse en contacto. Pero siempre se privilegia que haya 2 o 3 ocasiones en el año en que en el condominio proceda la integración humana, el construir comunidad. Eso es lo que te va a permitir después cobrarle un moroso, llamarle la atención con cariño, con aprecio a alguien que tenga una mascota que molesta, crear comunidad. Esa es la base de todo. Y fíjate que justamente conversábamos con tu productora, con Rosa López, porque en radiocomunidad.com tenemos una programación muy especial la semana que viene, porque el 15 de septiembre, Pedro, se celebra por 6º año en Venezuela el Día del Condominio. Ese Día del Condominio es porque el 15 de septiembre del año 1958, eso es más o menos cuando nuestro querido amigo Anzola estaba graduándose ya de la universidad, ¿no? Se promulgó la ley de propiedad horizontal, o sea, ya del 58 a hoy, esa ha sido la norma que ha regulado la vida en los condominios. Y celebramos el Día del Condominio proponiéndole, por cierto, ese día jueves estaremos en la Asamblea Nacional proponiendo una reforma, Pedro. La ley está Tenemos bien unas hecha. láminas tuyas para que la gente la pueda seguir, micondominio.com, que por cierto, muy bonito el logo. Sí, recuerda algo como infantil, escolar, pero 16 años ya con ese emblema, y fíjate el lema, ¿no? Aprendiendo a vivir en comunidad. Tú aprendes en el edificio a ser copropietario para que Venezuela sea un país de copropietarios. Si tú aprendes que la sala de fiesta es tuya, que la piscina es tuya, que el área verde, que el parque infantil, que el estacionamiento, que la azotea es copropiedad y la cuidas, se supone que también comprenderás que en tu comunidad, en tu municipio, en tu país, tienes avenidas, tienes calles, tienes plazas que también son tuyas. Lo que aspiramos, este es un movimiento creado para 100 años, se creó en el año 2000, 100 años, Pedro, porque pretendemos estimular un cambio en la conducta alrededor de la convivencia en los venezolanos. Y eso tienen que ser 3 o 4 generaciones aprendiendo a vivir en comunidad, y eso nos dará como resultado un mejor país. Sí, te quería preguntar, porque de repente nos visitan comunidades, y no quiero sonar xenofóbico,
que tienen otras costumbres. Entonces llega una gran comunidad y atrapa un edificio y son gentes que dejan colillas de cigarrillos que ni se debe fumar o, bueno, hacen cosas en el piso que no se deberían de hacer y tratan a la comunidad muy mal. Ponen, si yo sacan un extractor de aire y cocinan para todo el edificio y arruinan de repente una comunidad. ¿Te has visto casos como este? Sí, claro. Afortunadamente la legislación venezolana está, si bien la ley de propiedad horizontal merece una reforma, una adaptación, la ley en su esencia es estupenda, Pedro, pero bueno, es del año 58. ¿Cómo serían los edificios y el régimen de propiedad horizontal en 1958? Ya Colombia, ya España, Costa Rica, la mayor parte de los países de Iberoamérica ya modernizaron sus leyes. De hecho, en Venezuela es solamente una ley de propiedad horizontal, debemos ir hacia la idea de una ley de propiedad en condominios, porque en Cabudare, en Guacara, en Maracaibo, en muchas ciudades de Venezuela, en Guarenas, Guatire, muchas urbanizaciones cerradas, con una sola entrada, con una sola salida de casas, y esos son por la vía de los hechos condominios. Y cuando los vecinos de una urbanización en cualquier lugar de Venezuela o en un barrio, porque se está dando en varias comunidades populares, cierran un sector, ya lo convierten en un dominio común, en un condominio. Y entonces empiezan a pagar y ellos no disfrutan en este momento de los beneficios de la ley de propiedad horizontal. Lo mismo que los habitantes de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esto ha sido una inquietud de todos los gobiernos, Pedro. Llámese Banco Obrero, si no tienes propiedad llámese INAVI. Si claro. no es tu propiedad, entonces ¿cómo es una propiedad comunitaria si ni siquiera es tuya? Bueno, por eso no le tienes amor ni siquiera a la propiedad porque como no tienes la propiedad. Fíjate, por eso es que le vamos a entregar a la diputada Adriana Delías, que ha venido trabajando la normativa con respecto a la propiedad, la propuesta de reforma de la ley de propiedad horizontal, que sea una ley de condominio y que desaparezca esta odiosa diferencia entre los que vivimos en propiedad horizontal y los que viven, no solo en la Gran Misión Vivienda de Venezuela, sino también hay vecinos que viven en residencias creadas por el Banco Obrero, ahora llamado INAVI, ¿te acuerdas que hubo esa evolución? Sí. Que tienen un régimen regulatorio diferente. Entonces, unifiquemos, Pedro, toda la legislación con respecto a la convivencia en condominios, en dominios comunes, de casas, de apartamentos, de la Gran Misión, de los edificios del INAVI. Esa es la idea, que sea una reforma incluyente y que, por cierto, esté acompañada de la reforma de la ley de los trabajadores residenciales, que tú sabes que se hizo de una manera inconsulta, porque se hizo vía habilitante, así como la ley, por cierto, de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No se le consultó a los adjudicatarios, tampoco a las conceres del país se les consultó para hacer esa ley. Son normas que deben reformarse y deben ser sometidas a la participación. De hecho, la reforma de la ley de propiedad horizontal será el resultado de no tenemos ningún apuro. La ley se hizo en el 58, no se ha reformado. Un proceso de abajo hacia arriba, desde los condominios hasta la Asamblea Nacional, que por cierto, vale la pena decirlo, ha sido muy receptiva. Pero te quería preguntar porque me dijiste que te sentiste muy bien cuando fuiste a la Asamblea. ¿Por qué te sentiste bien? Bueno, mira, Pedro, yo las primeras veces en la vida que fui al Congreso fue en el año 78, tendría 20 y tantos años. Hablar de la creación, de la promulgación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, que incluía un reconocimiento de la figura de las asociaciones de vecinos. Allí de la mano de una mujer como Ligia Gervasi, que es la pionera del movimiento de asociaciones de vecinos en Venezuela, comencé a tener una relación con los decisores legislativos. Luego, cuando tú debes recordarlo, en el año 86 y 87 recogimos 140.000 firmas en Venezuela pidiendo la creación de la figura del alcalde, que no existía en el país. Recuerda que era el presidente de la Cámara Municipal, la elección directa de gobernadores, que hasta ese momento el presidente de la República los designaba a dedo, y un sistema personalizado, este sistema mixto que tenemos ahora de elección. Esos objetivos se lograron. ¿Por qué? Por la receptividad de esos parlamentarios. Yo recuerdo haber ido a hablar con senadores como Pedro Pablo Aguilar, como el doctor Pedro París Montesinos, como Pompeyo Márquez. Te hablo de 3 fuerzas políticas diferentes, porque había una majestad en el poder legislativo. Luego, también cuando fue el proceso constituyente, estuvimos allí pues presentando propuestas, puntos de vista, y luego pues se produjo una especie de periodo de silencio en el que la Asamblea Nacional tenía muy pocos canales de participación, y ahora con esta nueva Asamblea Nacional hemos sido invitados por varias instancias a hablar de una figura que son las asociaciones de vecinos, que por cierto el 3 de octubre, Pedro, es el Día de las Asociaciones de Vecinos de Venezuela. Esto se celebra desde los años 80 y creo que va a haber noticias en la Asamblea Nacional de una vuelta a la ley del Poder Público Municipal de la figura de las
asociaciones de vecinos, que no han dejado de existir, por cierto. Fueron eliminadas cuando se hizo la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que es una estupenda ley, una propuesta del diputado Darío Vivas, sin ninguna fundamentación, solamente con una finalidad política, y creo que es el momento de que la figura vuelva a estar allí presente y al alcance de la mano. Estoy obligado a hacerte esta pregunta, no quería entrar en tema político, pero el Tribunal Supremo de Justicia acaba de anular todas las participaciones y todas las resoluciones que han sacado de parte de la Asamblea hasta que no destituyan o saquen a los diputados que incorporaron, porque la declararon en desacato. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las leyes que se están legislando, valga la redundancia? Bueno, Pedro, es un proceso que está en pleno desarrollo. La Asamblea Nacional tiene una legitimidad constitucional de origen electoral, de la manifestación del voto popular. Nosotros vamos a seguir intentando participar, tomando parte. Por cierto, hemos tenido también contacto con diputados, con parlamentarios de la bancada hoy en la oposición, la bancada gubernamental, oficialista, y también han mostrado receptividad hacia algunos de estos temas. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Hay temas, por ejemplo, como el de la seguridad vial en Venezuela, que creo que no debe dividirse, porque al momento de los accidentes viales en el país no te preguntan por quién votaste, si firmaste o no. Entonces, hay temas como ese que son un punto de encuentro. De resto, bueno, estamos en un proceso coyuntural, político, complejo, pero las organizaciones comunitarias deben continuar haciendo su tarea, y una de ellas es lograr que el marco legislativo, como la ley de propiedad horizontal, que es lo que se presenta ahora con motivo del Día del Condominio, bueno, que tengamos unos mejores condominios, más herramientas frente a la morosidad, más herramientas para estimular la participación y algo muy importante, para la convivencia cotidiana. Claro, Elías, pero me parece importante tocar el tema porque tampoco es que son naive que viven fuera de este país, sino que están enterados de todo. Y como dices, vale la pena seguir luchando por los derechos, sobre todo de los ciudadanos, y cuando estás hablando de la comunidad. Por supuesto, y hay muchas otras reformas, Pedro. Por ejemplo, ¿cómo financiar más proyectos comunitarios en un momento crítico como este? Bueno, mira, hay reformas pendientes en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, volver al sistema en que las empresas le aportan directamente a las organizaciones comunitarias o los centros de investigación, la Ley del Deporte, el Fondo del Deporte, el Fondo de la Oficina Nacional Antidroga. Son cambios que hay que hacer para que los recursos que está obligado a dar el sector privado vayan directamente a los proyectos de carácter comunitario. Ok, te quería preguntar sobre esta página que se llama radiocomunidad.com. Escucha las 24 horas del día la mejor música y la programación hecha pensando en ti y en tu comunidad. Y tienes en todas las redes, porque tienes Twitter, Facebook, tienes un correo en Gmail, Radio Comunidad Venezuela, también en Instagram, y este icono... Y un canal en YouTube. Ah, bueno, sí. Buenísimo. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, Radio Comunidad nace, es el esfuerzo de la red de madres, padres y representantes de la Escuela de Ciudadanos y de micondominio.com. Nos unimos, creamos esta emisora hace 10 años. Pensábamos en ese momento, Pedro, que Venezuela iba a vivir una restricción en el acceso al derecho informativo, a la posibilidad de comunicar, y desde ese momento se creó radiocomunidad.com para que la sociedad civil, las organizaciones de la comunidad, los movimientos ciudadanos, tuviésemos nuestra propia voz. Y así se ha hecho. Hoy en día tenemos unas estupendas instalaciones. Bueno, después de 10 años hemos vivido momentos incluso de estar fuera del aire por motivos económicos. En este momento casi 70 programas, una parrilla de oferta de diferentes programas, desde temas de orden familiar, de sexualidad, de orientación psicológica, hasta asociaciones de vecinos, consejos comunales. Por supuesto, micondominio.com está muy presente en esa programación, comunidades educativas, medicina familiar. ¿Y qué tipo de música ponen? Bueno, en este momento tenemos música para los activistas comunitarios. ¿Quién es el activista comunitario en Venezuela? ¿Y qué oye el activista comunitario? Bueno, vamos a preguntarnos qué edad tiene el activista comunitario. ¿Quién está metido en la Junta de Condominio? ¿Quién está en la comunidad educativa, en la escuela de los muchachos, en el programa de alimentación escolar? ¿Han estudiado eso demográficamente? Sí, claro. Entonces son personas mayores de 35, 40 años en general. Por supuesto, hay algunos programas hechos por jóvenes, para gente joven, y allí hay temas musicales y hay productores de talentos de la radio que hacen programas y musicalizan, que te digo, una estupenda amiga gastrónoma, periodista gastronómica, Serenina Rosa, hace un programa y ella musicaliza y va por el jazz, por ejemplo, o hay un programa de Hugo Tovar que se llama Déjame Pensar. Lo que va cocinando. Claro, y te va comentando la relación con esos temas, y Hugo Tovar es un salsero impenitente, y él pues coloca sus temas. ¿Tú tienes un programa tuyo? Sí. ¿De qué? Sí, de 7 a 8 de la mañana, no, con las noticias, las tendencias, lo que está pasando en el día. Y los temas musicales tienen estricta relación con la actualidad. Por ejemplo. Si Nacho hace un tema, tema valiente, bueno, vamos a hablar de él. Y Giordano, que acaba de crear un todo disco. esto de Giordano, por ejemplo, en estos días Gilberto Santa Rosa tuvo un bello programa en CNN, el programa que sustituyó a Cala
como es Camilo. Y bueno, entonces abrimos el programa hoy, por ejemplo, pusimos, ayer jueves pusimos, no sé por qué, a Rosario Flores con un tema que se llama Marcha, que es muy bonito, lo pusimos, bueno, con motivo de los acontecimientos del miércoles de esta semana. Sobre la Virgen del Valle, ¿has puesto algo? Dependiendo de la actualidad, pero básicamente allí a las 7:45 de la mañana todos los días atendemos un caso en vivo de condominio. Oye, ¿Por qué, Pedro? Porque desde ese portal www.micondominio.com nos llegan toneladas de casos. Incluso a mí me toca revisar el caso en primera etapa y llega muchísima gente conocida que uno se da cuenta por el correo electrónico y me permite saludarlos y remitirlos al proceso que hemos creado para poder atender todos esos casos. Se atienden personalizadamente. Es un servicio gratuito. ¿Has arreglado algún caso entre la comunidad? Sí, montones. ¿Y de ahí también has tenido que referir a la fiscalía o hacer una denuncia? Por supuesto. Hay momentos, lastimosamente, tenemos en Venezuela aprobada la Ley de Justicia de Paz Comunal, y esa ley le asigna al Tribunal Supremo de Justicia dos obligaciones, que es la reglamentación y la puesta en práctica de esta figura. Y esa ley eliminó los jueces de paz del pasado. Entonces nos quedamos sin los jueces de paz que teníamos de la ley anterior y el Tribunal Supremo de Justicia no ha cumplido, Pedro, con su obligación, que era en 6 meses, y ya son casi 3 años de mora. Entonces no contamos con la figura del juez de paz comunal. La Fiscalía ha creado unas fiscalías más locales, municipales, para atender problemas de convivencia. Esa es una gran carencia. Antes teníamos el jefe civil, ¿te acuerdas? El prefecto, la figura de la caución que se firmaba. Había más mecanismos. Éramos más pueblo también. Sí, y teníamos, Pedro, unos problemas de convivencia diferentes a los de hoy, que son mucho más complejos, y necesitamos una institucionalidad para eso. Sí, Elías, se nos acabó el tiempo, muy agradable esta conversación, espero volver a hablar contigo. Quiero venir un día, Pedro, y que abramos el teléfono y los mensajes para que contestemos dudas y casos de condominio, como lo hacemos desde micondominio.com, para ayudar a la audiencia en ese tema. Te tomo la palabra, con muchísimo gusto. Gracias, Elías. Me gustó el café. Bueno, bien, bueno, y gracias por venir. Y bueno, el redebut de Elías Santana, si existe la palabra, el ombudsman, sigues teniendo eso en tu corazón. Sí, claro, director de radiocomunidad.com. Ya regresamos con más, vamos a estar hablando de chocolate con Ángela Ora aquí en Con todo y Pensini Globovisión.